Buenas noches. Los primeros días de trabajo de un nuevo gobierno resultan importantes porque suponen el diseño y puesta en marcha de un plan quinquenal. Este es el documento que reúne las grandes áreas de programas y proyectos que una administración se compromete a implementar a corto y mediano plazo. Lograr objetivos con impacto favorable significa disponer de recursos financieros y técnicos para cumplir la hoja de ruta que formule el gobierno. En ese caso, una postura relevante sobre la condición económica y política del país es el Banco Mundial y lo que puede ofrecer. Esta noche lo hablaremos en 8 en punto y platicaremos con su representante de país. Iniciamos. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. Este viernes 23 de agosto vamos a hablar un poco sobre el diagnóstico de país y las proyecciones del Banco Mundial con el nuevo gobierno. Y es un gusto para mí recibir en este set a Óscar Avalle, representante del Banco Mundial en El Salvador. Buenas noches, Óscar. Qué gusto volver a encontrarnos. Bienvenido. Igualmente, gracias por tenerme otra vez por acá. Tenemos varios temas que discutir en esta ocasión. Sí, me encanta la idea de poder compartir con ustedes y con la audiencia también. ¿Cómo estamos viendo el país? ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo estamos trabajando en este momento para apoyarlos en definitiva a ustedes? Hay varios elementos para el debate, sobre todo de la agenda económica, de políticas públicas y también los primeros acercamientos de la institución financiera con el nuevo gobierno. Les invito a que veamos la nota introductoria. La Agenda 2030, que busca el cumplimiento de los objetivos para el desarrollo sostenible, son una prioridad para el gobierno. El Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo incluso firmaron un acuerdo para que estos se logren. Actualmente, el 49.1% de la población vive de entre 4 a 10 dólares diarios. Y esta población, pues cualquier shock, cualquier enfermedad, accidente, pérdida de trabajo puede caer en pobreza y pobreza extrema. Ambas instituciones tienen claro que el país debe lograr un desarrollo sostenible con mayor énfasis en los grupos vulnerables. El primer elemento más importante es escuchar al beneficiario. ¿Qué es lo que necesita? ¿En qué realidad vive? En segunda instancia, trabajar con las autoridades, que en definitiva son las responsables de implementar. El plan más importante del gobierno Nayib Bukele y que requerirá de mucho financiamiento es el Plan de Seguridad Control Territorial. Y para esto recibió en el mes de julio una delegación multidisciplinaria del Banco Mundial. Ellos no han venido aquí para que nosotros les pidamos ni para ellos pedirnos. Hemos venido acá para desarrollar un plan en conjunto que va a ser muchísimo más comprensivo y holístico que todos los planes que se han hecho antes, porque va a llevar todos los elementos que necesita El Salvador. Lo que se buscó es el apoyo en temas de seguridad, crecimiento económico y bienestar social. Primero vamos a diseñar qué es lo que hay que hacer, qué es lo que necesita El Salvador, cómo se saca El Salvador adelante, pues y luego le ponemos el precio y luego vemos de dónde sacamos ese dinero. Mucho dinero lo vamos a poner nosotros mismos, algún de ese dinero puede venir de financiamiento del Banco Mundial. Para abordar el tema de forma integral también se analizaron las áreas de salud, educación, inversión y atracción turística. Para 8 en punto, Alonso Castillo. Agradecemos a Alonso Castillo por esa nota introductoria y queremos saludar a las personas que nos sintonizan a través de la transmisión de Facebook Live del canal 33 y también puede interactuar con nosotros a través de Twitter. @8 en punto es el espacio para sus preguntas y comentarios de la plática que estaremos desarrollando con Óscar Avalle, representante del Banco Mundial en El Salvador. Óscar, para plantear un poco estos elementos y considerando las ideas que aparecían en la nota introductoria de Alonso, ¿cuáles son los parámetros de evaluación que tiene el Banco Mundial en este momento de El Salvador? El Salvador es un país fascinante. ¿Por qué digo que es fascinante? Porque es un país que geográficamente es pequeño, tiene una ubicación geográfica privilegiada, con una población de 6 millones de personas, 6.5, y con una diáspora de unos 1.8 millones de personas. Una diáspora que tiene una relación muy estrecha con el país. Y al mismo tiempo es un país que ha tratado de crecer y no lo logra. Entonces, el gran desafío consiste en este momento en cómo llevar el país a un crecimiento, a un desarrollo sostenible, que sea un desarrollo que también beneficie básicamente a toda la población. ¿Dónde estamos con eso? En este momento, lo que estamos haciendo es trabajando con el gobierno, como lo dije en la nota del año pasado, trabajando con el gobierno para identificar
cómo y dónde podemos apoyar. ¿Cómo lo hicimos? El gobierno nos convocó y nos dijo, miren, nosotros queremos promover el desarrollo del país. Queremos compartir con ustedes, como lo dijo el señor presidente, queremos compartir con ustedes ideas. ¿Dónde pensamos ir? Y conversar con ustedes, A, cómo lo ven, B, dónde pueden ayudar. Y en un futuro, no ahora, en un futuro, qué financiación hay que dar. Pero para eso hay que entender qué somos nosotros. Hay unas expectativas sobre el banco que piensan el banco como una institución financiera. Nosotros financiamos. Es verdad, somos un banco. Pero somos una institución muy peculiar. Somos una institución que más que nada se centra en el tema del conocimiento. Por un lado, la transmisión de conocimiento. Somos una institución global. O sea, tenemos conocimiento global de qué es lo que sucede, qué es lo que llevó a que Singapur se transformase en lo que es hoy. ¿Qué fue lo que permitió la pacificación en áreas con altos niveles de criminalidad y poco desarrollo? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que no funcionó? En base a ese conocimiento, nosotros podemos aportar, como dijo el señor presidente en ese discurso, dijo, miren señores, ustedes tienen acá 50 personas que trajeron de todos lados del mundo. Bueno, vinieron solamente de Washington. Vinieron de Singapur, vinieron de Washington, vinieron de Chile, vinieron de Argentina, vinieron de todos lados. Y vinieron y empezaron a decir, bien, a ver, ¿qué opinan de lo que estamos tratando de hacer? En segundo lugar, y ese es un compromiso que le pedimos al presidente y se entusiasmó inclusive, las cosas que funcionen, el día de mañana vamos a pedirles que la compartan en otros lugares o tengamos ejercicios similares, porque en definitiva de eso se trata. Nadie tiene una receta perfecta de cómo voy a llevar a cabo un desarrollo. Es siempre un ejercicio de creación de ideas y la generación de nuevos mecanismos, nuevas formas de ejecutar cosas. En tercer lugar, en base a esas ideas, en base a esos mecanismos, en base a las acciones identificadas, se ve cuánto cuesta. Y hay distintas maneras de invertir. Una es, como dijo el señor presidente, con recursos propios. Y la mayor parte del desarrollo de un país viene de los recursos propios. Sean privados a través de la inversión privada, sean a través de inversión pública. Porque hay aspectos del desarrollo que se tienen que dar a través de inversión pública. En tercer lugar, se piensa cómo puedo, como una empresa, cómo puedo yo lograr financiamiento para algo de más largo plazo y de corto plazo. Y ahí es donde empiezan a jugar los financiamientos que tiene a disposición un país. Bueno, me describe 4 componentes o elementos sustanciales de la lectura que está haciendo el Banco Mundial de momento del país. Significa también plantear cuáles son las expectativas que tiene el gobierno, el tema de conocimiento y retribución del conocimiento a través de los proyectos que sean financiados y luego obviamente el tema de los términos del financiamiento, Oscar, pero también un asunto que es relevante y no quiero pasar por alto porque en la nota introductoria se habla un poco del panorama del país y sus metas que tiene para el desarrollo sostenible, su agenda de la lucha contra la pobreza, pero también una de las características, y aparece en los informes de investigación del Banco Mundial y de otras instituciones y organismos financieros internacionales, es que El Salvador lo ven con expresiones de polarización política y que en algunas ocasiones tiene dificultad para lograr acuerdos legislativos, para lograr acuerdos políticos, sobre todo cuando son temas de deuda o el tema de préstamos. ¿Eso no le vuelve un poco una categoría de riesgo para la inversión del banco? ¿No le ven ese un factor de riesgo, esas condiciones de polarización? Yo creo que hay que tener mucho respeto a lo que son los procesos soberanos de cada país. El otro día estuve en la Comisión de Hacienda de la Asamblea presentando unos proyectos que nosotros tenemos en este momento en cartera, que es sobre la necesidad de promulgar y promover el desarrollo local. En esa discusión, el Poder Legislativo planteó preguntas. Por ejemplo, ¿por qué vamos a llevar el desarrollo a través de obras a los alcaldes y por qué no le pasamos la plata al alcalde? Ahí es donde nosotros dijimos, mira, simplemente porque el proyecto lo que busca es promover el desarrollo inmediato.
Entonces lo que yo hago es llevar la obra al alcalde, que el alcalde necesite. Después, al mismo tiempo también me pregunté, ¿y por qué capacitación? Y porque la obra tiene que estar acompañada de la capacitación de la alcaldía para poder fortalecer sus finanzas públicas. Entonces, esas preguntas que se dan en el ida y vuelta con el poder legislativo no es tanto una cuestión de polarización, sino que son preguntas legítimas y dudas legítimas que tienen los representantes del pueblo y que lo que están haciendo es cumpliendo su función. Otra pregunta que me pareció importantísima es, ¿y el proyecto va a promover la tecnología? ¿Va a promover que las alcaldías puedan entrar en esta cuarta revolución industrial? Y la respuesta es sí. Dentro de un proyecto de $200 millones hay un componente muy fuerte, transversal, en el cual yo voy a permitir o voy a apoyar que la gestión municipal, que hoy muchas veces hecha a mano con un lápiz, en un cuadernillo o una planilla Excel, esté toda interconectada para que se pueda, por un lado, llevar las cuentas de manera efectiva y la población pueda auditar los resultados y las cuentas del alcalde. Antes de irme a la pausa, le hacía esta consulta, Óscar, porque uno de los factores que ha ocurrido en diferentes momentos, no solo pienso en esta legislatura, sino en anteriores, es la búsqueda de entendimientos para la aprobación de presupuestos, sobre todo, no solo el presupuesto ordinario que requiere una mayoría legislativa, sino el tema de la deuda que requiere una mayoría todavía mayor, es decir, una mayoría un poco más amplia de votos de diputados y diputadas, me refiero. En ese escenario, por ejemplo, ¿cómo trabaja el Banco Mundial? Además de explicarle a los diputados y diputadas, pero ya al momento de decisiones en el Pleno pueden ocurrir circunstancias, modificar términos o búsqueda de reencauzar rubros. ¿Esas son posibilidades, son factibilidades o no necesariamente? A ver, la deuda soberana es un proceso, en el caso de los proyectos del banco, son procesos de negociación que se inician con el gobierno, con el Ejecutivo, y después se presentan los términos de un empréstito o de una inversión, que es lo que a mí me gusta usar más el concepto, de una inversión a lo que es el Poder Legislativo. El Poder Legislativo, en su función soberana, tiene el derecho de aprobarlo o no aprobarlo. Si el Poder Legislativo decide, cumpliendo su función de representantes del pueblo, de cambiar y decir, no, esto yo no lo quiero, quiero otra cosa, muy bien, empezamos otra vez de cero y desarrollamos una nueva iniciativa, lo cual evidentemente retarda la ejecución, pero es un derecho soberano. Lo importante para nosotros, y digo nosotros porque no es solamente el banco, sino entiendo que todas las instituciones, consiste en que los préstamos y las inversiones que se hay sobre la mesa se discutan, se aprueben o se rechacen. El problema está en cuando el proceso se demora demasiado. Sí. Hay motivos muy claros por los cuales se hace. Hay que discutir, hay que clarificar. Nosotros fuimos a la comisión para clarificar. Y en base a la información que hemos dado, bajo el liderazgo del Ministerio de Hacienda, en base a esa información, el Poder Legislativo está en su potestad de tomar la decisión que considere oportuna. Tenemos que hacer una pausa, Óscar, pero al regresar ampliemos más elementos sobre esta discusión y particularmente sobre este préstamo que usted hace mención de los $200 millones a nivel local y otros asuntos importantes de la agenda del Banco Mundial en el país. Regresamos. Una mención importante que hay que hacer: si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorras, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos en esta plática en 8 en punto con Óscar Avalle, representante del Banco Mundial. Óscar, tal vez un elemento que se preguntará a nuestros amigos y amigas de la audiencia para conocimiento general es sobre la relación que tiene el Banco Mundial con el país. Porque probablemente alguien se preguntará a cuánto asciende el monto de financiamiento que el banco ha otorgado en los últimos años, particularmente, y el nivel del pago de país, asociándolo un poco a su relación particular que puede tener con una instancia que le brinda financiamiento. ¿Cuál es en este momento la situación del financiamiento que el banco ha otorgado a El Salvador y su nivel de pago? En este momento la deuda del Salvador con el banco es relativamente pequeña, en el sentido que nosotros en los últimos 7 años no hemos tenido ni una sola nueva inversión. En este momento estamos empezando un nuevo portafolio de cero. ¿Por qué se da eso? Porque en algún momento, a través del ciclo de financiación del banco,
llega un momento donde lo que hay que hacer es simplemente parar un momento y ordenarnos y ver cuáles son las prioridades. ¿Para qué? Para poder tener una agenda de trabajo coordinada y una agenda que tenga coherencia interna. Sí. Entonces, estamos en este momento en esa situación. Ahora, ¿cuáles son los términos de financiación del Banco Mundial? Muchas veces se pregunta, o sea, sí, ¿qué es? ¿Similar a lo que es un banco comercial? ¿Es una donación? Nosotros lo que hacemos son inversiones de largo plazo. Son inversiones con un repago de 35 años, con 5 años de gracia. O sea, los primeros 5 años no hay un repago de la deuda, sino que se hace es ejecutar el proyecto. ¿Por qué es eso? Porque lo que se quiere hacer es que haya un crecimiento económico gracias al proyecto. O sea, todos nuestros proyectos lo que se hace es analizar cuál es el impacto económico y cuál es la tasa de retorno de la inversión. Sí. La tasa de retorno no es solamente financiera, sino también es una tasa de retorno social. Por ejemplo, si yo trabajo sobre el nivel de educación, en el corto plazo, la tasa de retorno por esa inversión no se da. En el largo plazo es fenomenal, pero en el corto plazo todavía no. Pero se da un plazo de 5 años para que esto pueda empezar a trabajar. A partir de ahí, ¿cuáles son las tasas que cobramos? El banco es una institución muy peculiar. Lo que hacemos, como todos los países del mundo son partes del banco, cuando nosotros, como cualquier otro banco, vamos al mercado para levantar plata, todos los gobiernos del mundo garantizan la plata que nosotros levantamos del mercado, lo cual implica que la tasa de interés que pagamos nosotros por la plata que conseguimos del mercado es la más baja del mundo. Esa tasa de interés la transferimos a los gobiernos. Eso hace que dentro de lo que son empréstitos que no sean subvencionados, el Banco Mundial está entre los más baratos del mercado, si no es el más barato. Es decir, su tasa de interés es diferente por otro tipo de banca multilateral, otro tipo de banca de carácter privado. Y solo mencionaba que el monto no es un monto tan alto. ¿Aproximadamente a cuánto asciende a este momento el tema del pago de la deuda o la deuda que tiene El Salvador con el Banco Mundial? A partir de lo que serían en este momento las inversiones que tenemos hechas, los 200 millones que en este momento están sobre la mesa, El Salvador va a tener que empezar a pagar por ese empréstito a partir de dentro de 5 años un monto de aproximadamente 3-4 millones de dólares por año. Por 35 años. Porque también ese es otro aspecto, la duración o el plazo con el cual se pagan este tipo de créditos. En algunos casos suelen ser a 5, 10, 15 años, pero en términos generales el banco tiene unos periodos un poco más extensos, hablamos de 10, 15 o hasta más años. No, estamos hablando siempre de más de 20 años, 15, 20 años en adelante. Eso, ojo, debido a que nosotros trabajamos con gobiernos que tienen situaciones financieras peculiares, diferentes, le damos mucha flexibilidad a los gobiernos en cómo pueden estructurar esa deuda. Por ejemplo, yo le digo, en un proyecto que yo esté negociando un empréstito, lo que se le dice a la contraparte es, miren señores, ¿qué quieren? ¿Hacerlo en dólares? ¿Lo quieren hacer en una canasta? ¿Lo quieren hacer con una tasa fija en los primeros 10 años y después pasar a tasa variable? ¿O quieren hacerlo variable y después cambiarlo? ¿Quieren hacerlo con moneda en dólares? En el caso de moneda local sería acá el dólar. Hacerlo en dólares y dentro de unos años podemos cambiarlo a otras monedas. Todo eso se hace ¿para qué? Para que la inversión para el gobierno y para la sociedad que toma el empréstito sea lo más barato posible. Nosotros, la intención nuestra no consiste en ganar plata con estos empréstitos. De hecho, el Banco Mundial, la fuente de ingresos del Banco Mundial no son los empréstitos que nosotros hacemos en el mercado. Una parte sí, pero la mayor parte de lo que sería nuestras ganancias, lo que nos permite funcionar, se genera a través de operaciones que hacemos nosotros como banco en el mercado abierto. Hago la transición a uno de los temas también que me interesaría discutir, Óscar, porque es importante y ya nos ha dado como una panorámica más clara de los términos de financiamiento y también las lógicas que tiene el Banco Mundial en función de las contrapartes, de los países, de los gobiernos con los que trabaja. Pero regresando al tema de El Salvador, entiendo que en este momento el banco está planificando su documento de diagnóstico, que al final es la base para definir el plan país. Por lo menos estamos hablando de un periodo de 4 a 5 años. En ese caso, Óscar, ¿qué temas son prioridades para la cartera de proyectos del Banco Mundial? En este momento estamos
estamos trabajando en 4 áreas. Y déjame explicarte un poco por dónde viene la lógica. Claro. La primera área para nosotros es el tema de oportunidades. Yo tengo que generar oportunidades para que la gente no se quiera ir. Número 1. El que tiene, para generar oportunidades, yo tengo que ver en el largo plazo cómo hago para que estas oportunidades, estos jóvenes que entran al mercado laboral, hoy por hoy entran al mercado, se necesitan más o menos 40.000 puestos laborales nuevos, se crean 30, tengo que crear 10 adicionales. Esos 10 que yo estoy creando, que tengo que crearlos en una economía sostenible de crecimiento e insertándose en la 4ª revolución industrial. Para poder hacer eso, yo tengo que pensar en, número 1, qué tipo de educación yo le estoy dando a mi población. Hoy por hoy, la educación en El Salvador, en promedio, son 11 años. 11 años de educación, lo cual no está mal, pero si miramos el tema de calidad, equivale a 6. Entonces yo tengo que pensar en, por un lado, mejorar la calidad, asegurarme, por otro lado, que esa calidad de educación sea para una revolución industrial, de la 4ª revolución industrial. Para eso tengo que empezar de los 0 a 6 años. Si yo no empiezo en una inversión de 0 a 6, mal puedo yo esperar que dentro de 5, 6 o 7 o 10 años el joven que salga se pueda adaptar a un mercado laboral donde cada vez se necesitan capacidades más sofisticadas. Para lograr eso tengo que trabajar y atacar esos 0 a 6 años. Es crítico. Nosotros como institución estamos trabajando y apoyando a lo que sería el gobierno en desarrollar esos 0 a 6 años. ¿Por qué nosotros? Porque en definitiva, si yo tengo que invertir en esto, yo tengo que invertir y sé que mi retorno en esto es de largo plazo. No es un retorno de muy corto plazo. No, claro, se verán en 10, 15 años. Tal cual, pero entonces lo que yo quiero hacer es tener un préstamo que me permita a mí el repago a muy largo plazo. Pero al mismo tiempo lo que yo quiero tener es el conocimiento global sobre cómo se hace. Entonces, uno de los ejes es oportunidades vinculados al tema educativo. ¿Y cuáles serían los otros 3? Los otros 3, si yo tengo solamente educación y no tengo una población saludable, empezando la ventana de 2000 días, pasando al tema de las enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, temas cardiovasculares, temas renales, si no tengo ese esquema bien organizado, no voy a tener la posibilidad de como país poder avanzar. Entonces un segundo eje que estamos trabajando es el tema salud. Sí. El tercer eje es que si yo quiero que esto se pueda ejecutar, yo tengo que ejecutarlo a nivel local. Si yo quiero además que haya inversiones, por ejemplo, en el tema de desarrollo turístico en la costa, yo tengo que tener, y que hacer un hotel, yo tengo que tener una calle para llegar al hotel. Esa calle la va a hacer el municipio, entonces tengo que trabajar sobre desarrollo municipal local, infraestructura, porque las tasas de inversión de El Salvador están por debajo de las de África subsahariana. O sea, estamos hablando de un déficit de inversión fenomenal. Y tenemos que empezar por el lado del municipio. Por eso el desarrollo municipal fue el primer paso. Y finalmente, si yo quiero lograr generar empleo, si yo quiero generar trabajo, tengo que pensar en energía y tengo que pensar en energía limpia. Y ahí estamos invirtiendo en geotermia. Ese es el otro eje. Y finalmente, todo se junta en el tema de oportunidades, generación de empleo y trabajar sobre empleo juvenil más que nada. Estamos hablando educación, salud, el tema de inversión en energía y el eje del desarrollo local o el tema de las municipalidades. Sí. Tengo que hacer la pausa, Oscar, para regresar. Ampliemos un poco más estos elementos y también incorporemos ya con más detalle el préstamo de los $200 millones, qué objetivo se tiene, qué expectativa y cuál es un poco el sondeo que se tiene con los grupos parlamentarios, que en la primera parte usted nos mencionaba, pero podemos ampliar un poco más. Regresamos.
Seguimos platicando con Óscar Avalle, representante del Banco Mundial en El Salvador. Hablamos un poco del diagnóstico de país y las proyecciones que tiene dicha institución con el nuevo gobierno. Óscar, un aspecto que es relevante para lograr apoyo técnico, financiero, en los 4 grandes ejes que nos describió en el segmento anterior. Uno de los puntos que se puede formular algún amigo o amiga que nos sintoniza es qué factores son determinantes para el Banco Mundial para financiar los programas. Es decir, que el directorio los apruebe y luego empieza el proceso legislativo que ya se conoce. ¿En qué sentido? Por ejemplo, a veces se discute si las instituciones financieras o de apoyo técnico en los proyectos les piden, por ejemplo, medidas macroeconómicas que tienen que ver con temas de impuestos, que tienen que ver con impuestos sobre la renta, que tienen que ver con el IVA. Es decir, estos también son elementos parte de la discusión para aprobar y respaldar programas de política pública y financiamiento a este tipo de programas. Los proyectos se miran en primera instancia si tienen un impacto en la erradicación de pobreza. Nuestra misión es trabajar sobre la erradicación de pobreza y la mejora de la vida de lo que sería la clase media, lo que llamamos prosperidad compartida. Entonces, eso es lo que nosotros evaluamos. Cada proyecto se evalúa en función de eso. Esos proyectos, ¿por qué hacemos eso? Porque cada proyecto, un proyecto de educación, un proyecto de salud, un proyecto de desarrollo local, tiene indicadores y tiene indicadores relacionados directamente con lo que serían los objetivos planteados en el proyecto. Si yo tengo un proyecto, una inversión que me pide el gobierno para, por ejemplo, el tema fiscal, en ese caso vamos a trabajar sobre el tema fiscal. Pero en el caso específico, cuando trabajamos sobre educación, sobre salud, sobre desarrollo municipal, sobre lo que sería energía, donde miramos el tema fiscal y el tema de deuda es si la inversión que estamos realizando tiene un impacto negativo en el perfil de deuda. En otras palabras, va a tener, le estoy complicando la vida al país. Le va a aumentar su ratio de la deuda o le puede afectar el tema de montos. O le puede afectar, o sea, es como, lo mío, yo no soy, mi intención es, como dije anteriormente, no es ganar plata, sino mi intención es que funcione. Si yo presto plata a alguien y después lo ahorco tanto que no pueda devolver plata, entonces no, el objetivo que yo estoy buscando no lo voy a alcanzar. Desde la perspectiva del banco, desde esta lectura financiera y conociendo un poco los indicadores fiscales, macroeconómicos del país, la lectura que tiene el Banco Mundial es que El Salvador debe de considerar, por ejemplo, aumentar el puntaje del IVA, por ejemplo, o disminuirlos, o incorporar impuestos al patrimonio particularmente, o impuestos predial que le podría favorecer a los sectores más municipales. O sea, son componentes que se discute y que en algún momento es parte de la interacción con el titular del Ministerio de Hacienda, los diputados o diputadas por las características del país. La política fiscal y monetaria de un país tiene muchos instrumentos. Está todo el instrumento de cómo mejorar la recaudación, por ejemplo. En muchos casos no es tanto simplemente incrementar un impuesto, es cobrarlo efectivamente. En ese sentido, lo que hay que trabajar es en cómo apoyar al gobierno en mejorar los sistemas de recaudación. Por ejemplo, cómo mejorar las aduanas, cómo asegurarnos que si yo tengo una aduana, efectivamente esa aduana cobre o tiene que cobrar. Y ahí estamos trabajando, apoyando también al gobierno en los sistemas para mejorar el flujo de comercio y al mismo tiempo también que los controles sean efectivos. Lo mismo también el tema de todo el paquete, lo que serían las finanzas públicas. Lo que uno trabaja es no en buscar decirle a un gobierno aumente el IVA, reduzca el IVA, ponga un impuesto predial. No, cada uno de esos instrumentos tiene determinadas consecuencias y costos y beneficios políticos. Esa decisión es una decisión que tiene que tomarla el gobierno. No me corresponde a mí meterme a decidir sobre qué tiene que ser un gobierno. Mi función es apoyar al gobierno y ponerle sobre la mesa las opciones, las consecuencias de las opciones y al mismo tiempo también ver cómo podemos apoyarlo para que funcionen las opciones. Al inicio de la plática aparecía el tema, Óscar, del crecimiento económico como una de las consignas o uno de los elementos importantes o retos que asume esta nueva administración en el ejercicio del órgano ejecutivo. Pero le pregunto también, Óscar, esto se ha escuchado en la historia reciente del país, en los últimos 25 o 30 años se ha hablado que las tasas de crecimiento son bajas, que para salir del crecimiento se debe fortalecer la inversión privada, para eso se tomaron una serie de medidas vinculadas a las privatizaciones, es parte de la historia reciente
presidente de El Salvador. La pregunta es, y que se formularán seguro economistas, personas que están involucradas en la investigación de estos temas, es ¿qué garantía se nos brinda que en esta ocasión será diferente, que el tema de promover la inversión privada particularmente va a desembocar en más crecimiento y eso va a desembocar en mejores condiciones de vida de la gente o en un desarrollo económico? Es una excelente pregunta. Y es una pregunta que creo que se está haciendo la mayor parte de la audiencia en este momento. ¿Cómo lo vemos nosotros? Es que en este momento el tema central es desarrollar y apoyar a que se desarrollen las condiciones para que la inversión pueda llegar. Estamos hablando de un crecimiento del 2, 2.3, tenemos que pasar a un crecimiento del 3% por lo menos, si no del 4%. ¿Por qué? Porque si no la gente se va a ir. Eso es un tema que la gente no se quiere ir. Pero si yo no le genero oportunidades de poder quedarse y quedarse, no va a ser difícil que se quede. Entonces tengo que generar inversión. Y la inversión puede venir y tiene que estar basada en sostenibilidad de inversión. Para eso tengo que hacerme distintas preguntas. Primero, para que venga una inversión, por ejemplo, quiero lograr una inversión en turismo en la costa. Primera pregunta. ¿Las condiciones de infraestructura en la costa están para poder competir con otros destinos turísticos? Si la respuesta es sí, fenómeno, adelante. Si la respuesta es no, tengo que generar esas condiciones de infraestructura. Y ahí es donde yo tengo dos opciones. O las financio yo con recursos propios estatales, si es infraestructura pública, o me endeudo como público para lograr eso, o busco mecanismos que me permitan, a través de asociaciones con el sector privado, poder desarrollar una infraestructura sostenible de largo plazo. Esas preguntas, eso es lo que se está discutiendo en este momento y nosotros estamos comprometidos a que eso funcione. Si va a funcionar o no va a depender en gran medida de factores endógenos, o sea, cómo se va desarrollando todo este proceso y también de qué es lo que pase fuera del país. Porque El Salvador, como toda la región, está inmersa en la economía mundial que va evolucionando, algunas veces mejor, otras veces un poquito menos mejor, y otras veces de nada bien, y otras veces espectacular. Nosotros creemos que desarrollar y trabajar sobre lo que sería esa parte de cómo estructurar inversiones públicas, privadas, que permitan que después el inversor externo venga, es lo que hay que hacer en este momento. Por ejemplo, apoyar en el desarrollo de lo que se llama una asociación pública-privada. O sea, ¿qué es eso? Una asociación pública-privada implica que yo necesito inversión pública para realizar una obra. No tengo los recursos. Entonces me asocio con un privado en una concesión o un acuerdo de largo plazo en la cual el privado invierte y a través de eso yo tengo la infraestructura. Por ejemplo, una carretera. ¿Cómo financio una carretera? O un aeropuerto, o un puerto. ¿Cómo financio esa infraestructura? ¿O cómo la pago? Hay distintos mecanismos. Y esos mecanismos es lo que en este momento estamos discutiendo, cómo apoyarlos para desarrollar mecanismos que funcionen. Bueno, antes de irme a la pausa, ¿por qué esta mención de los asocios públicos-privados? Porque es uno de los debates que viene marcado también desde la gestión de gobiernos anteriores, que se aprobó el marco de ley de asocios públicos-privados, pero en algunos sectores de la sociedad, Oscar, la idea que se tiene o la asociación que tienen cuando escuchan de hablar de APP es sinónimo de privatizaciones y que eso puede tener una afectación al nivel de competencias que un Estado puede tener. ¿Qué tanto esto puede ser parte de la discusión en las instituciones actualmente o en qué áreas, por ejemplo, se debe ver la inversión pública es fuerte y también el vínculo con el privado, pero al final el sector público es el que dirige la acción y el impacto de este tipo de medidas? Todo esto depende ahora de qué es lo que yo voy a hacer. Y hay áreas, o sea, por ejemplo, en infraestructura, donde el mecanismo de la APP es muy, muy útil. Por ejemplo, si quiero hacer una perimetral sur alrededor de las ciudades de San Salvador, puede ser una idea de trabajar sobre un mecanismo de esa naturaleza. O si yo quiero trabajar y desarrollar un tren, puede ser un mecanismo factible, pero va a haber que combinar mecanismos de inversión pública que permitan que esta inversión privada también entre al sistema de tal manera que se complementen. El mecanismo APP no es una privatización.
Lo que es el mecanismo de APP es una asociación entre el público y el privado para que algo pueda hacerse. Entonces, hay muchos mitos alrededor de esto. Y el tema central acá es trabajar en el contrato entre el cual el privado y el público establecen los términos de referencia para que esa APP se dé. Tengo que hacer la pausa, Oscar, para regresar. Abordemos un poco en qué estado se encuentran las pláticas del Banco Mundial con el gobierno, cuáles son los elementos de esta discusión, pero también qué significa la proyección para los próximos 5 años del ejercicio gubernamental. Regresamos. Último segmento de esta entrevista que hemos dedicado el viernes 23 de agosto a hablar con Óscar Avalle, representante del Banco Mundial en El Salvador. Habla un poco del diagnóstico de país y cuáles son las proyecciones de la institución para el nuevo gobierno. Y justamente consultarle sobre esto, Óscar, están en pláticas con el gobierno. En la nota introductoria se tenía un poco una visita también de alto nivel del Banco Mundial y representantes de diversos lugares. En este momento, ¿cómo se encuentran los acercamientos con el gobierno? ¿En qué sentido? El portafolio de proyectos que el gobierno está presentándole al Banco Mundial para la búsqueda de un apoyo financiero pero técnico, y si dentro de estos el tema de la seguridad es uno de los que se ha planteado, porque el tema de la política de momento que se desarrolla en materia de seguridad es como el eje principal de este nuevo gobierno en los poco más de 2 meses. Estamos en este momento en un momento espectacular del trabajo. ¿Por qué? Pues estamos generando ideas. La sensación que yo tengo es una sensación de creatividad que pocas veces he visto en otros lados. Y tengo una experiencia ya de muchos años de trabajar en este tema de estar trabajando con gobiernos. Hay una creatividad y hay un dinamismo de querer hacer las cosas bien muy, muy grandes. Y eso es algo espectacular. En este momento estamos trabajando sobre una iniciativa en educación, una iniciativa en salud, estamos trabajando sobre el tema de energía, estamos trabajando sobre el tema de generación de oportunidades, estamos trabajando sobre el tema de cómo permitir que haya asociaciones públicas privadas que beneficien el desarrollo y la población de El Salvador. Estamos tratando de facilitar en conjunto de gobierno para que empresas que se están creando, por ejemplo, hay una empresa de alimentos, de frijoles, que se está desarrollando, una empresa sensacional, mediana, pero con una competitividad y un compromiso social espectacular. Entonces estamos tratando que esos brotes pequeños, medianos, como esta de alimentos, o grandes como algunas de aviación, que haya un ambiente que esas empresas puedan florecer más todavía. Todo eso es donde estamos en este momento. Ahora tú me preguntas cómo estamos trabajando el tema clave, que es cómo trabajar en seguridad. Por un lado, estamos trabajando sobre lo que sería este proyecto de desarrollo local, que tiene inversiones productivas. ¿Para qué? Para generar oportunidades. Para generar oportunidades para que los jóvenes que en este momento, cuando llegan a los 14, 13, 14 años, que no estudian, reciben remesas, que lo que se hace en las niñas muchas veces es que cuidar a la abuelita, o que tengan otras cosas, otras oportunidades, para que no se sientan que la única forma de pertenecer a algo sea juntarse con otro grupo de jóvenes y hacer cosas que no necesariamente sean las cosas más productivas del mundo. Entonces, estamos tratando de generar oportunidades, empleo juvenil. Si yo no creo empleo juvenil, no vamos a llegar a lo que queremos. Para crear empleo juvenil, tengo que tener las condiciones locales de desarrollo. En los 50 municipalidades que se están trabajando en este momento, este proyecto va a estar trabajando y va a permitir que los alcaldes identifiquen capacidades productivas o condiciones productivas e invertir en eso. ¿No ha sido parte de la solicitud del gobierno, particularmente decirle al banco, apóyennos en el tema de seguridad pública, es decir, a través de tecnología, a través de equipos para nuestros policías o militares? ¿Eso no ha sido una solicitud o no, o para usted o para el banco no lo han considerado? En este momento no es el tema de seguridad en esa área del financiamiento, sino para lo que me mencionaba, oportunidades, condiciones económicas. Todo depende. Hay que ver qué es lo que cada uno de nosotros sabe hacer. El banco, hay algunas cosas nosotros sabemos hacer y otras cosas que no sabemos hacer y otras cosas que vamos a generar ideas conjuntas nuevas. El Banco Mundial no trabaja a nivel mundial en el tema de seguridad y tecnología de seguridad propiamente dicha. Nosotros trabajamos
el tema de pobreza, trabajamos en el área de generar las condiciones. ¿Para qué? Para que la gente no termine en esa situación. Claro. O, en el caso que haya gente que haya estado en esa situación, poder apoyarles para que haya oportunidades para rehabilitarlos. Por ejemplo, en el caso de Sri Lanka, nosotros trabajamos para que haya una reinserción de lo que habían sido los rebeldes tamiles dentro de la actividad productiva de un país que estaba tremendamente dividido. Yo fui a visitar proyectos en Sri Lanka donde lo que se había es generar oportunidades para que jóvenes que estaban metidos con los tamiles, en este momento lo que puedan hacer es generar y tener oportunidades de trabajo y llegar a una pacificación regional. Ese es el tipo de trabajo que sí lo sabemos hacer, pero entrar en temas de seguridad hay otros que lo saben hacer mucho mejor que nosotros. Y el gobierno lo que está entendiendo, y esto es una cosa que uno no lo ve muchas veces, el gobierno no está yendo a todos pidiendo lo mismo, sino que está entendiendo y entiende qué es lo que cada uno de nosotros sabe hacer, qué es lo que cada uno de nosotros puede hacer bien y el costo de cada uno. Ya más de una vez en pláticas con el gobierno me dicen, no, pero vos sos muy caro comparado con una donación que puedo conseguir otro lado. Entonces con vos no quiero trabajar, voy a trabajar con otro que es más barato. Y ahí yo digo, sí, me parece bárbaro, y pensar también en largo plazo, en la escala, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese tipo de pláticas uno no las ve muchas veces. Y esa es una plática que es muy reconfortante porque uno siente que estamos en un proceso que tiene posibilidades de poder cambiar. Y nosotros somos socios de El Salvador, no somos socios de un gobierno, somos socios de El Salvador. Estamos llegando al tramo final de la entrevista, Oscar, pero quiero pedir a producción, nos pueden poner en pantalla unos full. Básicamente es sobre este préstamo que hemos platicado en diversos momentos de la entrevista por $200 millones, que es una nota y aparece, esto es un comunicado de prensa de abril del Banco Mundial, que es este proyecto de desarrollo económico local resiliente por $200 millones, que está justamente en discusión ya para una aprobación en segunda vuelta de la Asamblea Legislativa. Y también tenemos otra captura del sitio de la Asamblea Legislativa en el cual hay discusión de contrato de préstamo por $200 millones. Hay un aspecto que quería aprovechar y consultarle porque uno de los componentes, son 4 componentes, sí, entiendo, pero uno es el que tiene mayor financiamiento, es sobre enfoques por resultados para la mejora de gestión municipal. Hablamos de $116 millones. En términos muy puntuales, ¿qué le significa en este caso a los gobiernos locales desarrollar una gestión en materia de resultados? Hay dos aspectos acá. Primero, un aspecto relacionado con cómo el gobierno municipal tiene su sistema de finanzas públicas. Los resultados van a venir por el lado de las finanzas públicas. Sí. ¿Cómo tengo el sistema? Pero son cosas muy básicas en una primera etapa. Lo que se está pidiendo es que tenga una contabilidad medianamente ordenada, que haya todo un esquema contable básico, que haya un especialista contable, que haya un esquema básico que permita que una municipalidad pueda ejercer una gestión municipal fiscal responsable. Si ese es el caso, lo que hace el alcalde es presentarlo y puede al mismo tiempo también solicitar la realización de obras de infraestructura que necesite para el sistema, para poder producir. Hay cupos anuales que van incrementándose porcentualmente a través de los años en función de que logren mayores metas en el tema de la gestión por resultados de las finanzas fiscales municipales. Eso lo que me permite son dos cosas. Por un lado, permitir que el municipio tenga una cuenta pública más ordenada, que el vecino pueda fiscalizar mejor, que esté en Internet, el vecino puede fiscalizar y al mismo tiempo también haya oportunidades laborales de crecimiento económico en el municipio y que la gente no se tenga que ir. Ese es el esquema, muy simple, pero con un gran impacto, a tal punto que lo consideramos que el diseño del proyecto está en lo que llamamos unas mejores prácticas a nivel global. Cierro con esto, Oscar, porque están mencionado el proceso de elaboración de su diagnóstico de país. ¿Cuándo se tiene estimado este documento? Y entiendo que va a ser pensado para 4 o 5 años. Sí, es más que un documento, es un proceso. Nosotros tenemos dos aspectos. Tenemos una estrategia de país que todavía no empezamos, que vamos a empezar más tarde este año. Hoy por hoy estamos mirando un diagnóstico país en el cual lo que estamos haciendo es consultas y conversaciones con todos los sectores para entender mejor y escuchar antes que nada cómo se está presentando la realidad del país. Eso es lo que estamos en este momento.
A partir de ahí, lo que vamos a hacer es trabajar una estrategia país. Pero en el interín ya tenemos desarrollado iniciativas. ¿Por qué? Pues no podemos esperar. Lo que hay que hacer es responder a las necesidades reales que hay en el país. Y eso es lo que estamos haciendo. Óscar, quiero darle las gracias por habernos acompañado en este espacio de entrevista. La invitación está hecha siempre para llevar una secuencia al trabajo del Banco Mundial, su relación con los actores económicos, políticos, financieros y cómo se va vislumbrando esta estrategia país para los próximos años. Ha sido un gusto. Gracias, Óscar. Muchas gracias a ti, muchas gracias a los que nos están escuchando y mirando. Y hasta la próxima. Gracias, así será. Nos encontraremos próximamente. Y ustedes también, amigos. Feliz noche. Nos encontramos el próximo lunes a las 8 en punto.